Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta es una webinar desde Colombia para Latinoamérica y para nosotros es un gran placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar. Buenas tardes, estamos ya en unos minutos, vamos a empezar con nuestra presentación. Estamos dando tiempo para que las personas que quieran participar en esta webinar se puedan conectar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta es una webinar desde Colombia para Latinoamérica y para nosotros es un gran placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente general para el negocio de Food en Colombia. Bienvenidos a todos. La presentación de hoy, el webinar de hoy, tiene como nombre Riesgos microbiológicos en los cárnicos. A pesar de que en la actualidad existen regulaciones, normas y límites frente a los riesgos microbiológicos en cárnicos, en Latinoamérica aún varias empresas del sector no han implementado los controles necesarios que les permita no solo mitigar estos peligros, sino también conocer la prevalencia frente al riesgo que representan estos microorganismos para los productos y para los consumidores. Por consiguiente, esta webinar busca brindar esa información que les permita a las empresas del sector cárnico conocer las medidas y controles que deben ser implementados en planta para mitigar y controlar estos riesgos. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Johan Castro. Él es microbiólogo industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con una experiencia de más de 7 años en la industria de alimentos y farmacéutica. En ALS ha tenido un crecimiento profesional durante todo este tiempo, desempeñando varios cargos y roles en la compañía, acompañados de su alta competencia técnica que él ha demostrado. Entre sus principales cargos se ha desempeñado como profesional del área de soporte técnico y servicio al cliente y actualmente es el coordinador de esta área, donde su principal función ha sido asesorar a nuestros clientes de alimentos en la elaboración e implementación de planes de muestreo,
análisis de tendencias y datos para la toma de decisiones. Recordemos que para LS es muy importante que nuestros clientes tomen decisiones informadas de una forma oportuna. Otro de los temas que hace parte de la asesoría del área de soporte técnico y servicio al cliente dentro de ALS Life Science Colombia es el diseño de las validaciones en POEs, mejoramiento de los procesos de producción, verificación de la calidad de los nuevos productos desarrollados en las áreas de investigación y desarrollo. Johan, unas gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y demos comienzo entonces a tu presentación. Bueno, muchas gracias, Elena, y gracias a todos los participantes de esta webinar por disponer de este tiempo para que podamos compartir estos conocimientos y seguramente sabemos que les va a servir o les va a por lo menos dar información que les permita tomar decisiones. Como lo dijo Elena, mi nombre es Johan Castro, trabajo en ALS ya aproximadamente 7 años y medio y vamos a iniciar entonces la presentación de acuerdo pues con la cultura de ALS. Básicamente, contarles que la seguridad es nuestra prioridad y es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una APP desarrollada por el equipo de HSE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo y el que está realizando home office. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocios o servicios. Se cuenta con más de 15.000 empleados con una alta competencia técnica. También es importante resaltar que todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la ISO 17025, en la cual estamos acreditados aquí, obviamente, en la sede de Bogotá y también la de Barranquilla. ALS está presente en el mercado desde hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. Eh, digamos que, yendo un poco lo que es la historia, ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica pues comenzó ya hace aproximadamente 20 años con un laboratorio con el Servicio de Análisis Ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionada en varios países de Latinoamérica como son Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. En el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y con la diversificación de su portafolio, aplicando los horizontes en la línea o ampliando, perdón, los horizontes en la línea de Life Science y adquiriendo a finales de este año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia, que es el laboratorio que tenemos en Bogotá y Barranquilla, y para principios del 2017 otro en Brasil. Actualmente, para el año lo que fue 2018 y 2019, pues han surgido nuevas adquisiciones, un laboratorio de farma en México y otro en Brasil, hace poco uno en Brasil que tiene como línea de negocio la parte sensorial de los alimentos. Y bueno, por último, para terminar esta introducción acerca de ALS, pues básicamente ALS tiene muy claro cuáles son los valores y su visión al brindar su servicio y nuestros líderes pues se han ocupado de que cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos estos valores que ustedes ven acá. Básicamente son creer en nuestra capacidad de exceder las expectativas del cliente, desarrollo personal, la seguridad como prioridad, hacer lo mejor, trabajo arduo, mejora continua, honestidad e integridad y celebrar el éxito, que son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada en la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Y todo esto es lo que nosotros llamamos el ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados como el One ALS y ser ese aliado estratégico, trabajando con innovación, tecnología, ciencias y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. Ahora sí, vamos a iniciar con lo que es el tema que nos trae hoy esta webinar. El tema va a ser acerca de riesgos microbiológicos en cárnicos. Yo básicamente quiero hacer de esta webinar algo diferente, no me quiero enfocar tanto en el tema técnico como sí en lo que son las medidas, digamos, de control, teniendo en cuenta precisamente cuáles son esas regulaciones que existen, esas normas y esos límites, pero también digamos que ante estos vacíos que muchas veces tenemos en cómo debemos aplicarlos y cómo debemos implementarlos, también que ustedes conozcan, pues,
cuál es este contexto en el cual nosotros tenemos que aplicar o deberíamos aplicar estos límites y normas que luego nos van a dar información acerca de nuestros procesos. Entonces, como lo dijo Elena, pues al principio, como lo dijo nuestra gerente general en el comienzo de esta webinar, básicamente existen muchas regulaciones, normas y límites frente a los riesgos microbiológicos en cárnicos, pero en la actualidad pues hay muchas empresas que no los están aplicando o implementando de manera, digamos que correcta. Y adicionalmente, pues como no se implementan, no tenemos información, que sobre todo esto es lo más importante, que precisamente estos controles o estos análisis microbiológicos nos den información de cómo están nuestros procesos. Entonces, al no tener esa información, pues sencillamente no estamos viendo cuáles son esos riesgos o no los estamos visualizando. Y en este sentido es sencillamente que no estamos mitigando esos peligros y básicamente lo que se está viendo es una afectación del producto y al final pues de los consumidores. Entonces aquí lo que buscamos básicamente como objetivo de la webinar es mostrarles ese contexto y a partir de eso establecer unas medidas de control o unas sugerencias frente a lo que debería ser el control en referencia a estas normas, límites o regulaciones. Entonces yo quiero empezar con una introducción y es básicamente darles contexto de cuáles son estos riesgos en cárnicos. Aquí yo establecí, digamos que tres grandes ítems que pueden existir riesgos ambientales, riesgos por contaminación cruzada, que tiene que ver con las superficies utensilios y riesgo en el proceso, que serán propios, digámoslo así, del tipo de cárnico que se está procesando. Aquí ustedes ven varias fotos de res, pero no solo quiero que nos enfoquemos en el tema de la res, sino también en algunos otros como son porcinos. También, por ejemplo, hay sacrificio incluso de ovejas y de algunos otros tipos de carnes, como son cabra, entre otros. En Latinoamérica o aquí en Colombia, digamos que los más comunes son la res y el cerdo, pero quiero pues que ustedes también tengan o que esta webinar tenga ese otro alcance. Básicamente estos tres ítems, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué o cómo se definieron estos tres ítems? Hay varios análisis de riesgos que han hecho varios países, la Unión Europea y que ha hecho, por ejemplo, la IUSDA o la FDA. Y hay uno muy bueno que yo les recomiendo, de hecho, si tienen la oportunidad de leerlo, es el análisis o el ensayo de riesgos que realizó la FDA junto con la IUSDA acerca de cuáles pueden ser estos riesgos en cárnicos. Y de aquí salió un triángulo que es muy parecido a esto. Pues yo ahí le agregué algo de acuerdo a mi experiencia, pero donde hay riesgos ambientales, riesgos propios del hospedador, digamos, del hospedador o si es la vaca, el cerdo, lo que sea, y riesgos que vienen dados por el patógeno y su distribución. Yo aquí en este caso, pues tengo los ambientales, tengo el tema del proceso que serán también asociados al hospedador y los manipuladores, y tengo un tema de contaminación cruzada que va muy, digamos que ligado a lo que es el tema de limpieza y desinfección. Ahora vamos a empezar pues con lo que son los riesgos ambientales. Básicamente, en los riesgos ambientales yo quise dejar aquí o relacionar dos ítems. Uno es el tema del alimento y básicamente desde aquí ya vamos a ir perfilando pues dónde está esa contaminación, ¿sí? En cada uno de estos animales y cómo puede llegar, digamos que, a configurarse ya como tal en un riesgo para el consumidor o para el producto. Entonces, el alimento, ¿por qué? Porque básicamente, pues todos los alimentos van a posteriormente también a configurar esa flora microbiana que van a tener los animales al interior, digamos, de sus sistemas digestivos o lo que llamamos las vísceras. Básicamente, aquí, ¿qué es importante? Tener en cuenta que precisamente esos piensos para animales, las pasturas o incluso el agua que están tomando, pues la idea es que estén en buenas condiciones, porque pues esto también puede afectar y llegar obviamente a enfermar los animales y esto pues se constituye no solo en problemas ya después en el tema del sacrificio o la comercialización de estos productos, sino también en que los animales pues empiezan a tener, por ejemplo, a bajar de peso, empiezan a enfermarse y luego ya cuando
cuando hay prácticas indebidas como son el sacrificio de animales enfermos y demás, puede llegar esto a ocasionar un problema de salud pública. Básicamente esto también está asociado al tema de los metales pesados y plaguicidas que son utilizados en muchos eh, de los lugares también, es decir, cuando hay procesos, digamos, de siembra o hay agricultura o procesos, digamos, bueno, sí, de siembra en general de otros alimentos cerca de donde las vacas pastan, pues, o los animales están comiendo o cualquier tipo digamos, también los cerdos y demás, puede darse esa contaminación cruzada por plaguicidas, metales pesados, entre otros. De igual manera, otro tema también importante es el tema de los alimentos transgénicos que muchas veces se utilizan en animales. Es importante saber que muchos de estos alimentos transgénicos producen en los animales, digamos que ciertos cambios, y al igual en la carne, de igual manera podrían llegar a contaminar a los consumidores. Entonces es importante que pues en la parte del alimento se cuide esto, se cuide todos estos piensos para animales y todos estos alimentos que se les dan a los cerdos, cabras, bueno, vacas en general, para que posteriormente no vayan a ser un problema más adelante en los procesos de sacrificio o comercialización. Y por otro lado tenemos la contaminación de la superficie de los animales provenientes de las heces fecales o materia orgánica contaminada. Muchas veces esto se da cuando hay hacinamiento en los corrales donde tienen estos animales y pues no se les da, digamos que no se cuidan los tiempos de ayuno o también no se cuida el tema del alimento o hay alimento contaminado, entonces los animales empiezan de alguna manera, a generar más heces. Y digamos que el estar en hacinamiento precisamente lo que hace es que se contamine la piel, que se contaminen también los mismos animales y esto va a ser una contaminación a nivel superficial. El otro ya es a nivel como lo digo, el del alimento es más a nivel de los intestinos. Básicamente, perdón, del sistema digestivo. Básicamente, todos estos factores son asociados a deficiencias en producción primaria, ¿no? Y es importante traer el tema de la producción primaria porque se ha visto en países como Europa o también incluso en Estados Unidos que si se controlan estos factores que intervienen en la producción primaria, después en los procesos subsecuentes que son obviamente el de sacrificio y su comercialización, la carga microbiana baja considerablemente. El segundo que tenemos son riesgos del procesamiento y este es el que yo les hablaba acerca de precisamente ya como tal, como hablamos, digamos que los animales pueden contaminarse ya sea a nivel superficial en la piel o obviamente el sistema digestivo, las vísceras, los intestinos normalmente tienen una carga microbiana bastante alta que normalmente, y aquí les quiero comentar algo, es microbiota normal en ellos, pero que nos afecta a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos disminuir esa contaminación, pues, que viene desde la producción primaria? Básicamente, pues el tema superficial, como yo lo hablaba, pues con algunas buenas prácticas, digamos, eh, sobre todo unas buenas prácticas, yo llamo agrícolas, en esta parte, sobre todo de los piensos para animales y demás, no tener corrales tan hacinados, digámoslo así, y cuidar esos tiempos bueno, de alimentación y de ayuno que tienen los animales antes de ir a la planta de sacrificio. Pero digamos que estos pueden ser medidas a nivel digamos, superficial, pero con respecto a la microbiota normal de los animales al interior de sus intestinos y demás, digamos que sí hay un tema y es que esta contaminación, pues, es propia del animal y ya se controla no tanto ahí, sino como tal en el tema del sacrificio, porque este riesgo siempre va a existir. Y básicamente algunos de los riesgos más importantes que vemos ya en el procesamiento de los cárnicos es en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en la parte del desollado y del degüello de los animales, que básicamente es pues cuando les cortan la cabeza y cuando les quitan la piel. Esta contaminación superficial, si no se hace de una manera correcta, es decir, perdón, estos procesos, si no se hacen de una manera correcta, pues esta contaminación superficial que tienen en la piel puede llegar a contaminar las canales.
Y básicamente por eso, digamos que normalmente lo que es el decreto 1500 en nuestro caso aquí en Colombia, y digamos que en general las regulaciones, pues piden que estos procesos se hagan de tal manera que eh, se evite esa contaminación. Muchas veces por eso la parte del desollado es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, obviamente. Y el proceso de degollado de huello también, digamos, se cuida que no vaya a afectar también el tema de las canales. Ya posteriormente tenemos lo que es la parte interna o de las vísceras y aquí pues podemos tener, digamos que problemas o riesgos de contaminación debido a ruptura de las vísceras o incluso en procesos de aturdimiento donde, pero esto sobre todo más cuando las vacas tienen problemas, digamos, tienen problemas de salud por priones o algunos otros temas, o también los cerdos, o bueno, o cualquier otro de estos cárnicos, y el aturdimiento no se hace de manera correcta porque a veces el líquido que tiene el cerebro puede llegar a pasar a otras partes, digamos, del animal. Entonces, si no se hace de manera correcta, también puede ser un problema, pero que es, digamos, es menos frecuente y no se presenta con, digamos, son temas puntuales. Y por último, el tema de los operarios que los quise meter también aquí, porque todos estos procesos son llevados a cabo por operarios y luego no solo está ese riesgo que tiene el animal, sino también, por ejemplo, malas prácticas a nivel del procesamiento, es decir, que se utilicen, por ejemplo, utensilios como pueden ser carros para transportar vísceras de un lado a otro, utilizarlos también para otro proceso, como puede ser transportar canales sin hacer un adecuado proceso de higiene. Digamos que esto sería, a algunos les parecería raro, como que ocurriera esto, pero digamos que se ven casos en los que estas prácticas pues se llevan a cabo y todo eso afecta al producto. Y pues hay otro tema que llevan a cabo los operarios y es precisamente las prácticas de higiene. No solo el tema del lavado de manos, sino también el uso de los utensilios y la limpieza y desinfección de las superficies y utensilios. Entonces, pues todo esto se constituye también como un riesgo en el tema de procesamiento. Y tenemos otro que es importante, que es riesgo de contaminación cruzada. Y este yo lo llevé, digamos, más enfocado a los temas de los utensilios que son, valga la redundancia, utilizados en el procesamiento de estos cárnicos. Y básicamente tiene que ver también con lo mismo, utilizar un utensilio de pronto, por ejemplo, se me ocurre una planta de desposte, eh, utilizar un utensilio y de pronto se me cayó al piso y volverlo a recoger y utilizarlo de nuevo para hacer otro corte en una canal y despostar, digamos que una canal. Digamos que todo tiene que ver también digamos que con estos procesos que se hacen de limpieza y desinfección y con el uso que se le da a las herramientas que tenemos para el procesamiento. Otro tema es el estado, por ejemplo, de estos utensilios. Hay utensilios que cuando no están en buen estado, pues lo que hacen es afectar el proceso y llevar, digamos que una contaminación a la planta. Entonces, básicamente, todo esto tiene que ver con temas de contaminación cruzada y que van a afectar, pues, como tal, el producto. Ahora bien, teniendo este contexto y resumiendo un poco, pues ya vimos que tenemos riesgos de contaminación cruzada por utensilios que se utilizan de manera incorrecta, tenemos riesgos del mismo procesamiento y tenemos riesgos ambientales que tienen que ver con la producción primaria, pero que también estos riesgos ambientales, por último, se pueden configurar en las plantas de sacrificio cuando tenemos ambientes, digamos que no separados o áreas no separadas ni controladas. Ahora, otro de los temas que quiero abordar es la característica de los cárnicos crudos. Y en este tema, digamos que también tiene que ver con por qué los cárnicos son o tienen o son de tan alto riesgo para la salud pública. Básicamente, les quiero comentar que los cárnicos son fuente de proteína, de grasas, de carbohidratos, vitaminas y minerales, digamos, son un sustrato bastante rico para o bastante, digamos que adecuado para hacer crecer a los microorganismos y básicamente ellos crecen ahí felices. Tienen un AW bastante alto que también favorece este crecimiento de 0,98 a 0,99, un pH que puede variar de 5 a 5 a 7,2, que básicamente cuando está en 5,5 tiene que ver con carnes maduradas y procesos donde ya las bacterias ácido lácticas han producido ácido, y un potencial de óxido reducción de -200,
a 250, que también digamos que es muy adecuado para que los microorganismos puedan crecer fácilmente. Entonces esto, digamos que para comentarles que básicamente la carne es un alimento de alto riesgo por todas estas condiciones que le brindan a los microorganismos. Ahora ya quiero entrar, digamos, en lo que sería, pues, los dos riesgos más importantes que tenemos. Entonces, hay un riesgo que va a ir a un tema más que nada sensorial, pero que también tiene que ver con un tema de un riesgo para el consumidor. Pero quiero que establezcamos esos dos riesgos y que lo veamos como un riesgo en el tema sensorial y de vida útil, que le pega mucho, digamos, que a las empresas productoras de carne, de cárnicos, y otro tema que obviamente también es importante, que es la salud de los consumidores. Y básicamente, pues, la alteración originada por los microorganismos es sin ninguna duda la más importante y la que tiene mayor impacto sobre la seguridad de los alimentos y sobre la vida útil del mismo. Como consecuencia de estos procesos metabólicos de los microorganismos, en los cárnicos y ciertas condiciones ambientales se pueden presentar algunas alteraciones como las que vemos aquí, temas de putrefacción, limo o viscosidad, olores anormales y cambios de color. Básicamente, aquí contarles que muchos de estos cambios, como ustedes lo ven, son producto de esa contaminación por microorganismos o de esa carga microbiana que está en los productos que estamos brindando, que estamos produciendo. Entonces, básicamente, iniciar con el tema de putrefacción. En la putrefacción, pues tenemos lo que son, sobre todo se presenta cuando después del proceso, por ejemplo, de sacrificio de canales de cárnicos, eh, estos se mantienen a una temperatura de 38 grados, que es lo normal, digamos, incluso un poco más alta se presenta en ocasiones después del sacrificio, pero no se lleva un enfriamiento después de esto, que lo que se hace normalmente es que se lleva a unos cuartos de refrigeración y esto ayuda, digamos, que a disminuir la cantidad de microorganismos o, digamos, la tasa de reproducción que tienen estos microorganismos o su cinética de crecimiento. Y esto lo que hace es que precisamente cuando no ocurre esto, se favorece el crecimiento de especies como Clostridium, que son anaerobias al interior de estas canales cárnicas y sobre todo cuando han tenido, digamos que, alguna contaminación ambiental puntual. Y básicamente esto pues va a llevar a que se presenten posteriormente recuentos de más de 7 unidades logarítmicas en estos microorganismos que van a causar, como ustedes ven en la foto, pues digamos que un cambio de color del cárnico, pero además producción de sustancias malolientes como ácido sulfídrico y amoníaco. Entonces, pues aquí ya vamos viendo algunas de las medidas de control, pues básicamente es enfriar rápido estos canales y pues en el desposte porcionado de los cárnicos, obviamente hacerlo con utensilios que estén limpios, obviamente. Ya por otro lado tenemos otros olores anormales como son los agrios, que son formadores de ácidos volátiles como fórmico y acético, que son causados por el Clostridium, como ya lo nombré en la anterior diapositiva, y normalmente aquí se da durante la fase inicial del deterioro. Básicamente, durante la fase inicial del deterioro se presume que hay, digamos que algunos azúcares disponibles que ayudan a que estos microorganismos crezcan de manera más rápida. Ya una vez se consumen, pues la flora microbiana va cambiando. Unos frutales y dulces que pueden ser por formación de ésteres etílicos producidos por pseudomonas, y hay otros formación de ácidos grasos o putrescina, cadeverina y timina que también pueden ser por pseudomonas. Pero también está la producción de ácido láctico por bacterias acidolácticas, que puede generar, digamos que esos olores como quesosos o sabores incluso mantequillosos y demás. Compuestos que contienen azufre en fase avanzada del deterioro cárnico, producidos también por pseudomonas, y producción de lipasas ayudando a la oxidación de los ácidos grasos insaturados a aldehídos y que producen lo que llamamos rancidez en fases avanzadas del deterioro, que son dadas por normalmente enterobacterias. Aquí, por ejemplo, unos ejemplos de imágenes de lo que producen algunos de estos microorganismos en estos cárnicos. Entonces ya vemos aquí, resumiendo un poco, tenemos las pseudomonas,
que si bien no es un microorganismo que tenga un impacto tan alto en salud pública, de todas maneras es un microorganismo que sí produce ciertos cambios en, digamos que en los cárnicos, como manchas negras, algunas manchas blancas que son dadas por mohos, un florecido aquí, como se ve sobre todo esto en cárnicos procesados, es donde más afectan los mohos, no tanto en los frescos. En los procesados donde se ve pues un micelio bastante, digamos, difuminado en el alimento, o difundido, perdón, en el alimento. Aquí manchas amarillas o verdes por Aspergillus o Pseudomonas también puede ser producida por mohos, estas manchas verdes, o por lo que llamamos las pseudomonas, y manchas azules por pseudomonas. Si ustedes se dan cuenta, estos cambios, sobre todo a nivel de color, se dan a nivel de los microorganismos como son pseudomonas, Aspergillus y mohos. Y pues aquí digamos que más adelante vamos a ver un poco de cuáles son esas medidas de control precisamente que podemos tomar. Básicamente, si resumimos un poco, tenemos varios de los microorganismos, sobre todo a niveles de cambios sensoriales, que tienen que ver con pseudomonas, bacterias acidolácticas, enterobacterias, el Clostridium y los mohos. Estos serían riesgos a nivel, por ejemplo, de la vida útil del producto o de cambios sensoriales que podrían llegar a afectar de igual manera la vida útil del mismo. Y hay ya unos riesgos asociados a la salud del consumidor. Y básicamente, pues aquí vamos a ver una parte de los riesgos, digamos, que se han configurado con base en esas búsquedas o en esas regulaciones, pero más adelante también vamos a ver cuáles son esos límites o esas regulaciones a nivel internacional. Entonces, microorganismos de origen entérico, como yo les nombraba, normalmente la contaminación viene en la parte intestinal de los animales, de las vacas, los cerdos y demás, o superficial, que de todas maneras esa parte de contaminación superficial en gran medida también es de igual manera por heces fecales, o también pueden ser heces de otros animales o digamos que por contaminación cruzada de procesos que se estén dando digamos que en esta parte de la producción primaria, perdón. Entonces, tenemos lo que es la salmonela, la Escherichia coli biotipo 1, Escherichia coli 257H7, Escherichia coli no 157H7 productores de toxina chiga. Básicamente, estos son los 4 contaminantes en cárnicos más importantes para lo que son bovinos y porcinos y cabras y ovejas. Hay uno más que normalmente es el Campylobacter, que está asociado pues sobre todo a carcasas de pollo y en algunos casos, pero en menor medida a cerdos, que no lo traje aquí, digamos que porque normalmente están mucho más asociados al tema de cárnico de pollo. Pero básicamente estos son los más importantes si tenemos en cuenta pues que nos cubre incluso a los cárnicos crudos de pollo. Normalmente estos microorganismos están presentes como contaminación superficial en los cárnicos y sobre todo esto es en deficiencia de manipulación y procesamiento, como les comentaba. Normalmente resiste condiciones de pH bajos porque obviamente, como yo les comentaba, están al interior de los intestinos de los animales o de las vísceras y básicamente crecen bien a temperaturas cercanas o por encima de los 10 grados. Eso no significa que no puedan crecer incluso a temperaturas también, por ejemplo, de refrigeración. Y esto es importante nombrarlo porque a veces algunas personas tienen en su cabeza que si refrigeran o congelan los productos, están de pronto eliminando ciertos microorganismos y pues es algo que no es, digamos que no es correcto. Sencillamente lo que ocurre normalmente cuando se baja la temperatura es que los microorganismos no se reproducen a la misma tasa de reproducción que traen a una temperatura, por ejemplo, cercana a los 10 grados. Y básicamente, pues el riesgo al consumidor es que lo que le pasa a una persona que consume un alimento contaminado con estos microorganismos es una gastroenteritis, pero en algunos casos hay enfermedades severas como la colitis o las hemorragias ya, como el síndrome urémico hemolítico, que es pues, bastante conocido en lo que es la Escherichia coli 157H7 y las productoras de toxina chiga. Y hay otros de origen ambiental, que eran estos otros que comentábamos que también pueden afectar el producto, como las pseudomonas, la listeria monocitógenes, sobre todo en cárnicos procesados, el Clostridium, el Bacillus, el Staphylococcus y los mohos y las levaduras.
Otro de los microorganismos aquí, digamos que son bastante importantes a nivel ambiental, son la listeria, sobre todo en los cárnicos, como les comentaba, procesados, las pseudomonas a nivel del agua que se utiliza en las plantas. A veces el agua que se utiliza en las plantas tiene pseudomonas y este microorganismo, como ya lo vimos, produce cambios de color en los productos y demás. Y el Staphylococcus, que también es un microorganismo que tiene bastante importancia en los cárnicos crudos y procesados y que sobre todo, digamos que en altas concentraciones puede producir algunas toxinas que afectan al consumidor. Básicamente muchos de estos sobreviven a diferentes condiciones ambientales, altas concentraciones de sal como la listeria monocitógena, bajas temperaturas, también por ejemplo como el tema de las pseudomonas y en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en los cárnicos secos o procesados o curados, los mohos también sobreviven y contaminan los alimentos. Y el tema es que aquí algunos de ellos, como yo les decía, crecen incluso a temperaturas cercanas a la congelación y resisten condiciones adversas. Ya teniendo todo este panorama y digamos que resumiendo un poco, pues ya quiero, digamos que por último, entrar a lo que es la regulación que está asociada a este tema de cárnicos y como ya hemos visto, pues los riesgos son a nivel hay unos riesgos a nivel ambiental y otros riesgos propios del producto, pero también hay riesgos asociados al tema del procesamiento y a la manipulación. Entonces, básicamente todo esto pues nos va a configurar esos riesgos microbiológicos en cárnicos y ahora pues quiero que veamos ya lo que serían estos límites que deben ser aplicados pues estas medidas. Básicamente, pues aquí quiero traer primero un contexto internacional porque quiero que sepan que normalmente, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en temas, por ejemplo, de decreto 1500 o incluso muchas de las NTC que tenemos, de las normas ISO que aplicamos como métodos de análisis o también incluso de los criterios que tenemos como la resolución 2690 del 2015 que la vamos a ver un poco más adelante, básicamente vienen dados por estudios que se han hecho en otros países o que son tomados de otros países como para, digamos que como para establecer un límite que pueda ser aplicado acá. Por eso es que muchos de los reglamentos técnicos que nosotros tenemos o de los límites que tenemos, normalmente ustedes encuentran que tienen bastante similitud con precisamente regulación internacional. Y lo primero que quiero traerles aquí precisamente es un reglamento técnico centroamericano que básicamente tiene como directrices pues evaluar lo que es la Escherichia coli 157H7 para carnes o productos cárnicos, la salmonela y la Escherichia coli biotipo 1, donde básicamente ellos establecen unas categorías parecido a lo que vimos en la última webinar acerca de cómo la ICMSF establece sus criterios de muestreo y básicamente ellos establecen unas categorías aquí donde tienen categoría 10 que vendría a ser, por ejemplo, 50 muestras de cárnico o 5 muestras de cárnico, perdón, donde no debe haber ninguna positiva. Y en el caso de la Escherichia coli, esta categoría 5 me da que debo tomar 5 muestras, de las cuales 2 pueden llegar a tener positivos, es decir, resultados por encima de 10 UFC. Entonces aquí vemos ya 3 microorganismos, Escherichia coli, Salmonella y Escherichia coli biotipo 1. Adicionalmente están las directivas de la FCIS, que será, que en este caso pues es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos junto con la USDA, donde nos hablan que en carne cruda deben incluirse análisis de enterobacterias, E. coli genérico o biotipo 1, E. coli 157H7, STEC, que son las E. coli, pues que no son las O157, y de salmonela. Básicamente, aquí nos habla pues de qué microorganismos debemos verificar también en planta y pues es una directriz que salió, bueno, el 3 de noviembre del 2011. Tenemos una por parte también de la FDA. Básicamente aquí tenemos lo mismo, los microorganismos que se deben, digamos que analizar: Escherichia coli 157H7, Salmonella, Listeria y Escherichia coli, y sobre todo pues la listeria para temas de cárnicos procesados. Y aquí vemos, por ejemplo, de 10 unidades formadoras de colonia a 100 en el caso de E. coli biotipo 1. Ya
Ya entrando al tema de, bueno, aquí tenía una más, quería mostrarles esta antes de pasar a la 2690 y es básicamente también los lineamientos de la Unión Europea y estas se las quería mostrar porque me parece bastante interesante y algo que según esta línea que venimos tomando acerca de que tomamos los referentes de otros países y los aplicamos acá, este por ejemplo es un referente a nivel de procesos de higiene, es decir, de superficies, de los límites que deberíamos establecer en superficies de la Unión Europea. Y pues como sabemos, la Unión Europea en esto va bastante avanzada y de hecho estos lineamientos también fueron tomados, por ejemplo, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y son referentes también para ellos. Entonces, pues si ustedes ven aquí, hay carcasas en cerdos, también carcasas de carne para ovejas, cabras y caballos incluso. Y bueno, establecen ciertos límites que deben ser aplicados o que deben ser o que son criterios aplicados, por ejemplo, a temas de superficies y habla en unidades logarítmicas. Entonces aquí digamos que tenemos algo importante y es sobre todo cuando vamos a establecer esos límites internos en planta y vamos a hacer, por ejemplo, validaciones también de nuestros POEs y demás, que sepamos que existen estos referentes a nivel de normativa que nos van a poder, digamos, dar de alguna manera un estándar que vamos a poder aplicar y que después vamos a poder comprobar si lo estamos cumpliendo o si de pronto aquí bajo las condiciones que tenemos puede ser un poco más estricto o un poco más laxo. Ahora sí vamos a lo que es pues la regulación local y ya teniendo en cuenta pues todo este contexto donde ya entendemos que básicamente todos estos microorganismos que nosotros vamos a verificar ahora digamos que aquí a nivel interno o a nivel local, normalmente salen de criterios internacionales, pues está lo que es la resolución 2690 del 2015, que tuvo mucha polémica en su momento porque básicamente no sabemos pues cuál es el límite del E. coli genérico. Antes pues se tenía con las resoluciones anteriores, digamos que un estándar que podíamos aplicar. En este momento pues ya no existe, ya fueron derogados de alguna manera por esta resolución. Y tenemos también lo que es la salmonela, que también teníamos precisamente un estándar de desempeño definido, ya ahorita no, y Escherichia coli 157H7 y lo que son las STEC. También, como les comentaba, tenemos el tema del Campylobacter, pero el Campylobacter pues va a aplicar exclusivamente para el tema del pollo o en algunos casos donde queramos verificar el cerdo también. Ahora, tenemos pues tres conceptos importantes que nos da esta resolución, que es la que ahorita deberíamos estar aplicando en el tema de cárnicos, y es que es un criterio de control de proceso. Como ustedes ven aquí, el E. coli genérico habla precisamente de la verificación del control de procesos. Y aquí lo que nos habla es que es un criterio que indica el funcionamiento aceptable del proceso de producción. Básicamente, este coligenérico nos va a dar un límite máximo que normalmente, o bajo, digamos que la luz de esta resolución, las empresas o las plantas de sacrificio podrían establecerlo a partir de unos objetivos de calidad, pero también de referencias normativas anteriores o, por ejemplo, internacionales, para poder decir que esos procesos son válidos o no. Por ejemplo, en ALS, ¿qué hacemos cuando vamos a validar POEs? Que tomamos precisamente todos estos criterios internacionales o tomamos, digamos que estos referentes que tenemos también a nivel local eh, que veníamos manejando y junto con esos objetivos de calidad establecemos unos límites, por ejemplo, para microorganismos indicadores, como es el caso del E. coli genérico. Y sobre esa base validamos un POE. Entonces decimos, por ejemplo, que en el E. coli genérico, viendo ya todo este contexto, vemos que no hay recuentos mayores a 100 unidades formadoras de colonia, tanto en superficies como eh, digamos que en productos que han sido recién, recién procesados o sacrificados, y luego nosotros podríamos llegar a decir que en un proceso de limpieza y desinfección no esperaríamos que tuviéramos más de 2 unidades logarítmicas después digamos, después de realizado este proceso. O incluso también
durante algunos procesos durante, digamos que algunos, sí, durante algunos procesos en el sacrificio o también el desposte y demás. Y por otro lado tenemos ya lo que es la salmonela, por ejemplo, y aquí también entra el Campylobacter, donde se habla de un estándar de desempeño y nos dice que es una frecuencia y concentración máxima de un peligro en un alimento, establecido para una determinada etapa de la cadena productiva. El estándar de desempeño está muy relacionado con otro término que ustedes conocen y es como una prevalencia máxima permitida. Es decir, si yo tomo 50 muestras de salmonela, yo máximo voy a permitir que 8 de ellas estén positivas y si me paso de esas 8, podría decir que ya tengo un problema donde tengo que tomar acciones correctivas. En ese sentido, por ejemplo, si yo estableciera un estándar de desempeño donde digo que máximo van a ser 5 o 8 o 10, 5 salmonelas podrían significar, por ejemplo, un 10%. Es decir, de un número de muestras que yo tome mensual, máximo el 10% podrá tener positivos y fuera de ese 10%, pues ya yo tendré que tomar medidas correctivas al interior de mi planta, obviamente para evitar que esta prevalencia se me suba por encima de ese estándar de desempeño. Básicamente lo que vemos a nivel de salmonela y de Campylobacter es que las prevalencias en cárnicos de hecho son las de las más altas, es decir, el mayor riesgo que nosotros tenemos de contaminación microbiológica en cárnicos es por salmonela, seguido de la Escherichia coli. Pero la salmonela es donde más hemos visto, digamos que las prevalencias más altas. Ahora también es importante anotar que en pollo, en el Campylobacter también se ven prevalencias bastante altas. Y luego estos estándares de desempeños van a estar ligados sobre todo, o lo que han hecho muchas plantas es conocer precisamente esos datos de prevalencia a nivel país y establecer unos objetivos de calidad que están por debajo de esa prevalencia o de esa media que mantiene el país. Entonces, por ejemplo, en Colombia se sabe que está entre un 15 y 25%. Luego, muchos optan por tener objetivos de calidad en esos cumplimientos de estándares de desempeño por debajo del 15 y siendo más común llevarlo entre el 8 y el 15%. En Campylobacter, en pollo es mucho más alta y luego la idea es establecer un estándar de desempeño de igual manera, que obviamente esté por debajo de esa media y que me permita obviamente tener a raíz de esos análisis información que yo pueda tomar y un límite el que pueda aplicar cuando tenga una mayor prevalencia para tomar acciones correctivas o si estoy por debajo, obviamente seguir en la misma línea. Y está la Escherichia coli, que ya es control de microorganismos patógenos. Y aquí en este caso, de acuerdo a la ley 9 del 79, cuando tenemos, digamos que un vacío en la norma, pues nos debemos ir a lo que dice o el decreto o la ley. Y básicamente aquí lo que tenemos es que no debería existir la O157H7 ni esté en el cárnico porque ya son riesgos que pueden llegar a producir la muerte. Es decir, un riesgo de estos en un cárnico puede llegar a alguien a morir y el riesgo obviamente para el consumidor es bastante alto. Ya entendiendo esto, básicamente pues ya comenzamos a ver un poco lo que es cuáles son los microorganismos y de qué contexto proviene. Y tenemos por otro lado, pues lo que son los procesados. Ya digamos que para terminar esta webinar, contarles pues que aquí sí tenemos otros donde intervienen aerobios, coliformes, estafilo, esporas, salmonella, listeria y escherichia coli biotipo 1, pero decirles que importantes salmonella y listeria e incluso, por ejemplo, algunos como el estafilo, que son los que tienen mayor incidencia. Y sobre todo, varios de estos, como ustedes ven, como yo les comenté, la listeria, por ejemplo, tiene un origen que es ambiental y de hecho no solo ambiental, sino que de varias fuentes de contaminación y básicamente es uno de los que tiene mayor incidencia y mayor riesgo para el consumidor. Por último, y para comentarles, antes de comentarles las medidas, digamos, de control que es como, digamos, uno de los temas más importantes. En lo que es la regulación local, también es importante tener en cuenta, sobre todo para la producción primaria, lo que es la resolución 2341 y 2640 del 2007, que obviamente establecen
todas esas condiciones sanitarias y de inocuidad bajo la cual esa producción primaria de ganado bovino, bufalino o de cerdo va a ser producida. Y básicamente esto, obviamente si se toman medidas a este nivel y también, por ejemplo, las plantas de procesamiento hacen un control de sus proveedores, se va a reducir mucho estos riesgos. Entonces, comentarles que estas resoluciones básicamente tratan todos estos temas de las buenas prácticas agrícolas, del transporte, que es algo muy importante, de lo cual ya vamos a hablar, de cómo se transportan estos animales, porque ahí también se pueden contaminar, de obviamente el alimento que ya hablamos y demás. Ahora bien, ya llegamos a lo que es la última parte, que son las medidas de control. ¿Cómo vamos a controlar sobre todo estos riesgos que son propios del, digamos, esta contaminación ambiental? Pues básicamente el mantenimiento de la cadena de frío posteriormente a los procesos ya de sacrificio y digamos de desposte o de distribución es bastante importante. Recordemos que cuando se mantiene una refrigeración cercana a cero, los microorganismos no se van a multiplicar. Normalmente en las plantas de sacrificio, cuando un microorganismo, digamos que perdón, cuando un animal es sacrificado, la carga microbiana que tienen estos animales va después de que se hace el sacrificio, es de 3 a 5 unidades logarítmicas. Si estos procesos, digamos que si se hace un correcto manejo de la temperatura, se esperaría a que este crecimiento, digamos que no superara las 8 unidades logarítmicas, ya después incluso en los puntos de distribución, lo que nos mantendría dentro de la vida útil y obviamente evitando olores anormales, cambio de color, limo y viscosidad y algunos otros temas que pueden ser peligrosos para el consumidor. Congelación de productos cárnicos a menos 18 grados. Recordemos que la refrigeración, y si hablamos de vida útil un poco, la refrigeración, digamos que no impide que los microorganismos se reproduzcan. La congelación en cambio, sí puede llegar a impedir que se reproduzcan, incluso impidiendo que siga creciendo la tasa de microorganismos que existen en el producto. Luego, por eso los productos refrigerados duran de 8 a 15 días y los congelados duran un año. Entonces, ¿qué se recomienda? Que la congelación pues sea cercana a los menos 18 grados cuando los productos pues sean sometidos a este proceso. Control de calidad del agua. Recuerden que hablamos de las pseudomonas y el cambio de color a verde, azul y a otros. Pues básicamente las pseudomonas tienen unos pigmentos que producen precisamente este cambio de color y sobre todo cuando están en altas concentraciones como de 10 a la 7 o 10 a la 8 unidades logarítmicas, que recordemos que esto pasa por una cadena de frío o por una deficiencia en cadena de frío. Entonces, básicamente, pues el controlar la calidad del agua y de vez en cuando, por ejemplo, verificar que no tengan pseudomonas, aparte de lo que pide la resolución, digamos, 2115 de agua potable, pues nos va a ayudar a precisamente evitar esos cambios a nivel sensorial. Y el tema de la limpieza y desinfección en los elementos utilizados en el procesamiento de cárnicos, que es algo supremamente importante. Los programas de limpieza y desinfección a nivel de las plantas de sacrificio y también a nivel de los puntos de distribución de los cárnicos son importantes y aquí es muy importante validarlos, que son realmente efectivos. Y en ese sentido, pues vamos a evitar todos estos cambios. Otros temas como que también van derivados de estos, otras medidas de control, es el estado de los equipos y las instalaciones. Es importante, obviamente, que mantengamos nuestros equipos en óptimas condiciones, al igual que las instalaciones, porque en ese sentido también hay muchos microorganismos que quedan adheridos a superficies y a utensilios que tienen hendiduras y demás, y que obviamente va a ser mucho más difícil su limpieza y desinfección si no contamos con unos buenos equipos e instalaciones. Como ya les nombré, pues la limpieza y desinfección de los implementos. Aquí, pues yo lo que les recomiendo, les sugiero es validemos los procesos de limpieza y desinfección, hagamos nuestra validación de procedimientos operativos estándar. Es sumamente importante porque luego las plantas que procesan cárnicos y producen cárnicos normalmente tienen un porcentaje de humedad bastante alto y esta humedad hace que que fácilmente se produzcan biofilm, que fácilmente, digamos que esa materia orgánica digamos que se quede adherida a esas superficies.
También digamos que hay bastante grasa sobre las superficies que son derivadas de los procesos y luego si no tenemos un buen proceso de limpieza y desinfección, todo esto se va a configurar en riesgo microbiológico. El manejo adecuado de los implementos de protección personal. Esto es un tema bastante importante. Yo he visto en algunos casos, por ejemplo, donde transportan canales de una planta de sacrificio a otro. Y aquí es muy importante este tema del transporte. El transporte es sumamente importante. Y he visto, por ejemplo, que hay unos que utilizan la capa que llamamos para transportar esas canelas, hay otros que no, hay otros que con el uniforme salen de la planta, se van a tomar el tinto y después cogen la canela encima y de pronto, obviamente, ese uniforme está sucio, ha sido ha tenido contacto con otras superficies y pueden contaminar la carne. Entonces, en este tema de transporte es bastante importante. Y ahora, los empaques y embalajes de productos al vacío. Es importante también verificar, sobre todo en el tema de empaques y embalajes, pues que se hagan de manera correcta porque pues esta barrera primaria ayuda mucho a aumentar la vida útil del producto. Y por último, y bastante importante a nivel microbiológico, es mantener digamos que una cadena de frío adecuada y tener muy presente, obviamente, eh, mantener esa trazabilidad de esa cadena de frío y controlar las temperaturas. Básicamente, todo esto tiene que ver ya con el tema de producción, pero a nivel de producción primaria, recordemos también los que tienen plantas de sacrificio o plantas de despósito y distribución, importante también que podamos hacer control de alguna manera hacia nuestros clientes de producción primaria, ¿vale? Muchas gracias. Johan, muchas gracias. Es un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia. Pudiste transmitir todo este conocimiento de una manera muy amena y sin perder esa rigurosidad científica necesaria. Muy interesante este tema y es importante resaltar que ALS Life Sciences, Colombia, Brasil, Perú, México se encuentran muy comprometidos en la industria alimentaria y tienen un amplio alcance de métodos acreditados, tanto para técnicas con metodología tradicional como por métodos de PCR para tener unos tiempos de respuesta pues bastante cortos y esto con el fin que nuestros clientes puedan tomar esas decisiones informadas de manera oportuna que tanto mencionaste. En el chat les acabo de poner el link para que nos ayuden respondiendo una encuesta. Esto nos va a ayudar a la mejora continua y ofrecerles temas de interés en la industria. Hemos recibido varias preguntas, Johan. Les pedimos a todos que nos ayuden respondiendo a esta encuesta. Por cosas de tiempo, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Y mientras todos los participantes me escuchan las respuestas de Johan, les pedimos por favor nuevamente que nos ayuden diligenciando esta pequeña encuesta. Es supremamente rápida, pero a nosotros nos ayuda a esa mejora continua y ofrecerles temas de interés que ustedes quieran que nuestros expertos técnicos compartan la experiencia con ustedes. Johan, iniciamos y la primera pregunta es, en algunas ocasiones he visto que la carne se pone de un color azulado o verde. ¿Cómo puedo evitar que esto ocurra? Vale, gracias por la pregunta y gracias a todos por la asistencia. Básicamente, como ya lo había nombrado en la presentación, sobre todo ese tema de los colores azules o verdes se presentan por contaminación por pseudomonas y recordemos que aquí que es bastante importante y es controlar o saber qué calidad tenemos el agua que estamos utilizando sobre todo en los procesos de limpieza y desinfección. De igual manera, ustedes saben que sobre las canales muchas veces se aplica ácido láctico y luego el agua con la que diluimos, digamos que este desinfectante también puede llegar a estar contaminada. Entonces ahí es importante controlar mucho la calidad del agua que tenemos en planta. Gracias, Johan. La segunda pregunta dice, en mi planta de sacrificio normalmente analizo muestras de cárnicos antes de liberar el producto.
Sin embargo, mi cliente en ocasiones presenta resultados positivos del mismo lote, a pesar que mi resultado es negativo. ¿Por qué puede suceder esto? Vale, aquí hay pues varios factores por los cuales podría suceder, pero suponiendo, digamos, que nosotros liberamos nuestro producto y no tenía una contaminación y de pronto ya llegó al cliente y él evidenció, como dice la pregunta, una contaminación pues ya en el cárnico, hay un tema bastante importante que controlar y es el tema del transporte. Como yo les decía, en el transporte de las canales, normalmente de las plantas de sacrificio a los puntos de distribución, sobre todo se tiende a ver mucho que estos transportes no son propios digamos, muchas veces de la planta de sacrificio o a veces son subcontratados y pasa digamos, que no se aplican no se aplican, digamos, que una buena limpieza y desinfección, porque puede ser que hayan antes de ir por la canal, no sé, tenido un transporte de frutas y verduras o alguna otra cosa, y luego es importante que nosotros estemos viendo la trazabilidad de la limpieza y desinfección de esos carros y obviamente que con cada viaje o transporte puedan hacer un proceso de limpieza y desinfección. Este podría ser uno de los temas importantes. Ya pueden configurarse otros temas como que la canal, por ejemplo, podría tener la, la contaminación, pero luego estaba solo en una parte de la canal y no donde se realizó el muestreo. Entonces, básicamente, como ustedes saben, pues los microorganismos no se distribuyen homogéneamente sobre una misma muestra y aquí es importante que nosotros hagamos muestreos que sean representativos, ¿sí? Como ya lo decía y resumiendo un poco, también está el que nosotros tengamos los mismos criterios de evaluación. Entonces yo he visto, por ejemplo, en algunos casos que la planta de sacrificio pues evalúa todos los microorganismos que ya hablamos, la E. coli biotipo 1, la O157H7, la STEC y la Salmonella. Y luego pues la planta ya de distribución hace esos mismos y puede hacer otros más o puede hacer otros menos y ahí digamos que no sabemos qué riesgos tenemos o podemos identificar riesgos diferentes y básicamente no tenemos un criterio, digamos que unificado. Por eso yo lo que les digo aquí a las empresas de cárnicos es, hay una regulación, hay una resolución que es la 2690 y básicamente pues la idea es hacer todos estos microorganismos, verificar Escherichia coli 157H7, la STEC, la Salmonella y la biotipo 1, y en el caso de cárnico de pollo, lo que es el Campylobacter, para que todos tengamos un criterio unificado y luego nos estemos midiendo, digamos que bajo los mismos parámetros. Y en los procesados, pues obviamente el tema de la listeria. Pero básicamente se pueden dar por estos factores o ya puede ser una contaminación cruzada a nivel del punto de distribución o del cliente que se pueda estar configurando por una mala manipulación. Johan, muchísimas gracias. Bueno, por cosas de tiempo tenemos que dar fin a la webinar. Gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente invitados a nuestros próximos webinars que se irán desarrollando todos los martes y quiero recordarles que los días miércoles tenemos los webinars que son aquellos impartidos desde Norteamérica, son en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Life Science y en días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, Johan. Ha sido un placer y que tengan una Muchas excelente semana. gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.